Hola a todos, esta es la clase del 30 de mayo. No sé si ustedes sepan, pero esta ya es la semana número 15, es decir, quedan 2 semanas de semestre. Estamos ya muy cerca de terminar el temario, yo creo que lo terminamos entre hoy y el miércoles, quizá el viernes, y haríamos un último examen parcial y la tarea que corresponde al tema extra que dijimos, y con eso completaríamos la evaluación. Luego de ahí pues ya vendrían las semanas de finales y bueno, pues ya lo que sigue, ¿no? Bueno, sin mucho más que decirles hoy, vamos a empezar. Quizá la clase de hoy sea un poco más corta, esperemos, ¿verdad? Porque luego en esto de construir cosas nos tardamos mucho, como en el teorema de Stokes. Pero cuento con que esto sea un poco más fácil porque el teorema de Gauss es un poco más corto de construir, ¿no? Entonces vamos a empezar. A ver. Teorema de Gauss. Antes de demostrar el teorema de Gauss y escribírselos, pues vamos a empezar como debe ser, ¿no? Vamos a empezar por construirlo. Esperando que todo salga bien y que la construcción sea lo más clara posible, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. A ver, lo primero que vamos a hacer es tomarnos un campo. Entonces, a ver, sea F igual a P, Q, R, con dominio en U, contenido en R3, que va a R3, ¿no? Un campo de clase C1. Entonces, a ver, como ustedes saben, como esta cosa es de clase C1, las derivadas de f pues son continuas, ¿no? Ajá. Las derivadas de f existen y son continuas. Entonces vamos a empezar a pensar por eso, ¿no? Notemos que la divergencia en cada... La divergencia de f en cada punto de su dominio, ajá, es decir, para todo x metido en U, pues define una función de valores reales continua en U. Y sí, ¿no? Porque si ustedes piensan en lo siguiente, si ustedes calculan la divergencia de f, pues esto es la derivada parcial de p con respecto a x evaluada en algún x de U, más la derivada parcial de q con respecto a y evaluada en x, más la derivada parcial de r con respecto a z evaluada pues en x, ¿no? Pero nosotros sabemos que por ser clase C1, pues esta es continua, esta es continua, esta es continua. Bueno, primero, por ser clase C1, esta existe y son continuas, ¿no? Y la suma de continuas, pues nos vuelve a dar una continua, ¿no? Entonces, eso nos queda bien claro, ¿no? Esto solamente es para remarcar eso, ¿no? Y así, y por lo tanto, también es integrable, ¿no?
sobre cualquier conjunto omega en U. Jordan medible. ¿Sí, jóvenes? Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a tomar un conjunto omega en U de tal suerte que vamos a definir una superficie como la frontera de omega. Entonces vamos a ver. Sea omega en U de tal suerte que para una superficie U, esta es la frontera de omega. Es una superficie por pedazos. Ahora, vamos a tomarnos una celda grandota, ¿no? Entonces, sea J contenida en R3, una celda tal que omega esté contenida en esa celda. Y tomamos una partición muy fina una partición P. Ahorita dibujamos esto, ¿no? Una partición P muy fina en subceldas. Entonces, a ver, ¿cómo tendremos nuestra región? Imagínense que nuestra región es como algo así. Algo así como esta papa voladora. Que tiene un fondo. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a suponernos que es así. Y además está dentro de esta celda. Este cuadrado que la contiene. Digamos algo así, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Y entonces empiezan a partir esta celda, pues en varios rectangulitos. Digo, en varios, ¿cómo se llaman? Cubitos, ¿no? Algo así. Aquí pues es más complicado verlo, ¿no? Pero se tiene esta idea, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Esto solo es algo ilustrativo, ¿no? Tenemos ahí nuestro papoide en el espacio y está encerrada por una celda de partición, ¿no? Y de partición muy fina, ¿no? Entonces por aquí tenemos a lo mejor nuestra superficie y nuestra celda, ¿no? Bueno, entonces a ver, si nosotros tomamos una partición muy fina, entonces nosotros podemos decir que la integral de la divergencia de f se aproxima pues a una suma de Riemann, ¿no? Que es la suma de Riemann desde igual a 1 hasta acá de la divergencia de f evaluada en una psi i, la medida de cada una de las subceldas, ¿no? Psi i, pues ¿dónde se mete? Bueno, si ustedes recuerdan, esta psi i, a ver, se ve mejor así, a ver. Esta cosa se mete en el interior de la subcelda, ¿no? Entonces, más o menos, a ver, ¿cuál es la medida de un
un rectángulo, pues es su volumen, ¿no? O sea, bueno, no de un rectángulo, de un cubito, ¿no? Es su volumen, ¿no? Entonces aquí, pues esto es tanto como decir, pues tenemos la suma de Riemann de la divergencia de F evaluada en psi i por el volumen de cada ji, ¿no? Ahora, donde además, pues ji se mete en, pues, sí, en omega, que se mete a la vez en S, ¿no? Con i de I1 hasta acá. Entonces, si nosotros nos imaginamos más o menos que tenemos por aquí nuestro cubito, vamos a dibujarlo por acá. Ajá. Y por aquí en el centro tenemos a psi i. Entonces, si como ji, como los ji son cubos, y son los centros de las subceldas, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos que la divergencia de F evaluada en psi i por el volumen, ji, pues es la derivada parcial de P con respecto a X evaluada en psi i más la derivada parcial de Q evaluada en Y, la derivada parcial de Q con respecto a Y evaluada en psi i más la derivada parcial de R con respecto a Z evaluada en psi i, por el volumen de ji. ¿Sí, jóvenes? A ver, esto queda muy gacho aquí. A ver. Esto sería el volumen de ji, así se ve mejor, ¿no? Pues esto, ¿a qué se parece? Pues si ustedes se acuerdan de la definición de divergencia que teníamos por acá, bueno, antes de llegar acá, cuando construimos esto, que esto era la divergencia, pues esto es como si nosotros nos tomáramos la integral, esto es más o menos, no, aquí no es, acá. Esto es más o menos la integral de f, con respecto a sigma i, si, donde si es la frontera de cada subcelda, ¿sí, jóvenes? Y pues sigma i es una parametrización simple de si, que induce vectores normales que apuntan hacia afuera de ji, para toda i de 1 acá. ¿Sí, jóvenes? Entonces esto es más o menos así, ¿no?
A ver. Entonces, tenemos esto. E imagínense que tenemos, pues por acá, una RI donde los vectores apuntan hacia afuera. Ajá. Vamos a ponerle esta cosa RI. ¿Sí? Entonces, revisen o chíquense algo muy interesante, ¿no? Si nosotros repetimos este proceso, o si nosotros tenemos varios rectángulos, pues ¿qué va a pasar con a ver cómo lo hacemos aquí? Esto quedó muy chueco. Ay, Dios. Está horrible. A ver, esperen. Mejor, ¿no? No puede ser. Andas. Y entonces por aquí tenemos esto. Entonces imagínense que aquí tenemos dos cubitos, ¿no? Entonces aquí tendríamos RI, una RI y una RJ, ¿no? Entonces esto es algo que ustedes ya han visto antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando en dos secciones o dos... ¿cómo les podemos decir? En dos regiones sucede que estas cosas apuntan una en sentido opuesto a la otra. Pues que las integrales son iguales, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Pues se cancelan, ¿no? Entonces, guarden esta observación porque va a ser muy útil al rato. A ver. Un cachito antes de esto. Entonces, veamos que la integral de la divergencia es más o menos, por las observaciones que hicimos ahora, pues la suma de Riemann, de la divergencia, por el volumen de JI, pero esto es más o menos la suma desde igual a 1 hasta acá de la integral de F en la superficie, o sea, en la frontera de los cubitos estos, ¿no? Entonces aquí vamos a observar esto, ¿no? Vamos a recalcar esta observación. A ver, notemos que si RI y RJ son dos cubos adyacentes, entonces la suma, que es la suma de estas dos integrales,
que es lo que estábamos viendo acá hace ratito, pues resulta ser igual a 0. Donde la cara común a ambos cubos ¿cómo se? Tiene vectores que se anulan mutuamente. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué creen que es lo que sucede? Bueno, pues algo que ustedes ya saben, ¿no? Ustedes algo que ya conocen. Conforme estas cosas se van anulando, empezamos a darnos cuenta de algo. Vamos a tomarnos nuestro papoide en el espacio que dibujamos hace rato, ¿no? Copiar. Y en este caso tenemos F, que es... A ver, vamos a empezar a trabajar sobre esto. A ver, ¿qué creen que es lo que pase? Pues sucede algo que nosotros ya sabíamos, ¿no? O que ya conocemos, ¿no? Que se van a empezar a anular todas las fronteras, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor esto en principio parecía no tan ilustrativo, chequen que acaba de ayudarnos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, esto se ve medio gacho, pero ayuda bastante. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Pues que como se van anulando las caras, pues finalmente solamente nos empezamos a quedar con todo lo que sí nos sirve, ¿no? Hagan de cuenta. No es que se anulen como tal, sino que el número que nos dé de aquí, pues empieza a ser un poco inútil, ¿no? Ya no sirve, porque se anuló con los demás. Nos quedan puros ceros. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que solo nos importa otra vez los cubitos que más o menos tocan esta superficie, ¿no? Entonces, por aquí, si seguimos... A ver, mejor aquí. Si seguimos este proceso de cancelación de integrales sobre las caras adyacentes, sobre las caras adyacentes para cada JI, tenemos lo siguiente. Pues tenemos que esta integral, esta suma de integrales, va quedando en unos pedacitos más chiquitos, que solamente es esta integral sobre ese tilde, donde ese tilde, aquí ya no es, porque ya está contando sobre todas, es igual a la frontera de la unión de todas estas.
que es una superficie poliédrica, ¿no? De caras paralelas a los planos coordenados. Ajá. Y sigma tilde, pues ya saben, ¿no? Es una parametrización simple. Que induce vectores normales que apuntan hacia afuera de U. Ajá. Que es de la unión de estas cosas, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Si la parametrización, si la partición P es muy fina, entonces, pues ese tilde se va a ir pareciendo cada vez más a la superficie, ¿no? Finalmente, así, tenemos que nuestra integral, que era la integral de la divergencia, pues es la integral de esta suma de derivadas parciales, ¿no? Pero pues esto ya vimos, ¿no? Que esto se puede aproximar mucho a la integral de f. O sea, vean cómo lo redujimos a una integral de superficie. Y bueno, pues esto es el teorema de Gauss. Ahora falta demostrarlo, que lo haremos en la siguiente hora de la clase.